Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el Oasis Digital, donde desmenuzamos cada detalle de las series que nos tienen enganchados, desde las tramas Mood S intrincadas hasta las miradas que dicen Mood S que 1000 palabras. Hoy tenemos un vídeo explosivo, un tema que su copyright que les va a encantar y estoy segura, incendiaru la sección superíndice 3N de comentarios. Prepu, rense porque vamos a hurgar en esos rincones oscuros del corazu superíndice 3N, donde el pasado se resiste a ser enterrado y los fantasmas de amores anteriores acechan en cada esquina. Vamos a hablar de esos protagonistas masculinos que, a pesar de estar aparentemente inmersos en una nueva relación superíndice 3N, aún cargan con el lastre de un amor previo, a veces idealizado hasta la perfección superíndice 3N, otras veces simplemente imposible de borrar de la memoria. Y por supuesto analizaremos con lupa esos dramas turcos donde la sombra del pasado amenaza con destruir el presente, creando un CEU superíndice 3 de emociones que nos mantiene pegados a la pantalla semana tras semana. Abru superíndice 3 chense los cinturones porque el viaje será intenso. Pero antes de empezar, y si eres nuevo por AQU, te invito cordialmente a suscribirte a nuestro canal. AQU encontrar desean ulisis profundos, noticias frescas, teorías locas dignas de un fanfic, asterisco spoilers asterisco, y mucho S sobre tus series turcas favoritas. No te pierdas ni un solo vídeo, activa la campanita de notificaciones y forma parte de nuestra creciente comunidad de turco adictos, donde compartimos nuestra pasión superíndice 3N y debatimos cada giro argumental con la misma intensidad que los propios personajes de las series. Ahora sin S preámbulos, vamos al grano. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin, de Hande Parrafoel, y inevitablemente de Serini y Sarkaya. Esa combinación superíndice 3N explosiva que ha desatado un autocopyright dico tsunami de opiniones entre los fans, dividiu copyright donos en bandos irreconciliables. Pero vamos a ir S ayu del simple chisme y a analizar, desde una perspectiva narrativa S profunda, esos dramas donde el recuerdo de un amor pasado juega un papel crucial en el desarrollo de la historia. No se trata de juzgar las vidas personales de los actores, sino de entender la complejidad de las emociones humanas y CEU superíndice 3 los guionistas turcos, verdaderos maestros en el arte del melodrama, utilizan estos elementos para mantenernos enganchados a la pantalla, mordiu copyright donos las más menos hasta el final de cada capítulo. Empecemos con la serie que en cierto modo ha inspirado este vídeo, Senu con diéresis al cam. Esta comedia romántica, protagonizada por Hande Parrafoel y Kerem Bürsin, nos presenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista con sueu más menos os de grandeza que sueu más menos a con estudiar arquitectura en Italia, y Serkan Bolat, un exitoso y fru arquitecto conocido por su perfeccionismo y su aparente falta de emociones, que le ofrece una beca a cambio de que finja ser su prometida durante 2 meses. La premisa, en apariencia sencilla y clásica de comedia romántica, se complica exponencialmente cuando ambos, contra todo pronus superíndice 3 estico, empiezan a enamorarse de verdad. Pero, superíndice 3 de entra Serini y Sarkaya en todo este entramado. Pues bien, para aquellos que no lo sepan, antes de que Hande Parrafoel irrumpiera en la vida de Kerem Bürsin, tanto en la ficción superíndice 3N como, al parecer, en la realidad, Kerem mantuvo una relación superíndice 3N sentimental, bastante mediática por cierto, con la también copyright N actriz Serini y Sarkaya, una de las actrices S populares y respetadas de Turquía. Y aunque esa relación superíndice 3N terminó superíndice 3 hace ya bastante tiempo, lo cierto es que muchos fans siguen especulando sobre si Kerem aún guarda sentimientos por ella, ya sea de cariño más menos o de nostalgia, o incluso, algunos se atreven a afirmar de amor. Esto inevitablemente ha alimentado debates interminables sobre la química entre Hande y Kerem en la pantalla, y sobre si la relación superíndice 3N de Serkan Bolat con Eda YLDZ se ve afectada, de alguna manera, por un pasado amoroso que nunca se menciona directamente en la serie, pero que flota en el aire como una sombra persistente, un eco que resuena en cada escena romántica. Senu con diéresis al cam es un ejemplo perfecto de CEU superíndice 3 la vida real puede influir, a veces de manera desproporcionada, en la percepción superíndice 3N que tenemos de una historia de ficción superíndice 3N. Los rumores sobre la vida personal de los actores, sus relaciones pasadas, sus interacciones fuera de la pantalla, todo esto contribuye a crear una narrativa paralela, a menudo mucho S atractiva y escandalosa que la propia trama de la serie, que a veces eclipsa la propia trama de la serie, desviando la atención superíndice 3N del público hacia los chismes y las especulaciones.
Y en este caso concreto, la sombra de Serine y Sarkaya a menudo se cierne sobre la relación superíndice 3n entre Ande y Kerem, tanto en la vida real como en la ficción superíndice 3n, alimentando teorías conspirativas y debates apasionados entre los fans. Pero no nos quedemos solo en Senu Condieres y Salkam. Hay muchas otras series turcas que exploran este tema recurrente del amor pasado que regresa para atormentar el presente, ya sea de forma literal o metáfora superíndice 3 rica. Pensemos por ejemplo en Aik Memnu, un drama clásico que ha marcado un antes y un después copyright ese en la historia de las telenovelas turcas. Un verdadero fenómeno superíndice 3 menocultural que trascendió superíndice 3 fronteras y que aún hoy sigue siendo objeto de estudio y admiración superíndice 3n. Aik Memnu cuenta la historia de Biter Ziyagil, una joven y bella mujer, proveniente de una familia de la alta sociedad, que se casa con Adnan Ziyagil, un adinerado viudo mucho mayor que ella, con el objetivo principal de asegurar su futuro con un superíndice 3 mico y social. Biter se casa con Adnan en gran parte por despecho para vengarse de su madre, Firdevs Sireolu, una mujer ambiciosa y manipuladora que también copyright estaba interesada en el millonario. Sin embargo, la verdadera complicación superíndice 3n surge cuando Biter, en busca de emociones y de una pasión superíndice 3n que no encuentra en su matrimonio, se siente irresistiblemente atraída por Belul, el joven y apuesto sobrino de Adnan, un vividor sin responsabilidades que representa todo lo que Biter anhela en secreto. En este caso el pasado no es una persona específica, un examante que regresa para complicar la vida de los protagonistas, sino bien una serie de circunstancias y emociones reprimidas, traumas familiares y resentimientos que envenenan el presente de Biter. Biter se siente atrapada en un matrimonio sin amor, incapaz de escapar de la sombra de su madre y de sus propias inseguridades, que la llevan a tomar decisiones impulsivas y autodestructivas. Y es precisamente esta desesperación superíndice 3n, esta necesidad imperiosa de encontrar un escape a su infelicidad, lo que la lleva a buscar consuelo y pasión superíndice 3n en los brazos de Belul, desencadenando una serie de eventos trágicos que culminan en un final devastador, que aún hoy sigue siendo recordado y comentado por los fans. Aik Memnu es un ejemplo paradigmático de CEU superíndice 3 mo el pasado, incluso cuando no se manifiesta en forma de un examante de carne y hueso, puede seguir influyendo en nuestras decisiones y moldeando nuestro destino, como una fuerza invisible que nos arrastra hacia un precipicio. Los traumas infantiles, las heridas emocionales no cicatrizadas, las expectativas sociales, el peso de la tradición superíndice 3n, todo esto puede convertirse en una carga pesada que nos impide ser felices en el presente, nublando nuestro juicio y llevándonos a cometer errores irreparables. Otro ejemplo interesante, aunque con un tono juvenil y contemporáneo, es la serie Medcezir, una adaptación superíndice 3n turca de la famosa serie estadounidense DOC, que conquistó superíndice 3 al público adolescente de todo el mundo. Medcezir cuenta la historia de Yaman Koper, un joven problemático proveniente de un barrio humilde y con un pasado marcado por la delincuencia, que se ve envuelto en un mundo de riqueza y privilegios cuando es acogido por el abogado Selim Serez, un hombre justo y compasivo que decide darle una segunda oportunidad. Yaman se enamora de Mira Beylice, una chica popular y adinerada que, a pesar de su apariencia perfecta, tiene un pasado complicado y lucha contra sus propios demonios internos. En este caso, el pasado de Mira no es una relación superíndice 3n sentimental fallida, sino bien un historial de problemas de salud mental y una adicción superíndice 3n a las drogas, que la han marcado profundamente y la persiguen como una sombra constante. A lo largo de la serie, Mira lucha por superar sus demonios internos y construir una relación superíndice 3n sana y estable con Yaman, que la apoya incondicionalmente en su proceso de recuperación superíndice 3n. Sin embargo, su pasado siempre estuvo presente, amenazando con sabotear su felicidad y poner a prueba su relación superíndice 3n con Yaman. Medcezir nos muestra que el pasado no siempre se refiere a una persona específica, a un antiguo amor que regresa para complicar las cosas. A veces el pasado son nuestros propios errores, nuestras propias debilidades, nuestros propios miedos, nuestros propios fantasmas internos. Y superar estos obstáculos, liberarnos de las cadenas del pasado, requiere un gran esfuerzo de autoconocimiento, mucha valentía y sobre todo, una gran dosis de amor propio. También copyright n podemos mencionar la serie Fatmagul Unsu párrafo UNE, un drama social impactante y conmovedor que aborda el tema de la violación superíndice 3n y sus devastadoras consecuencias, tanto para la víctima como para su entorno. Fatmagul Unsu párrafo UNE cuenta la historia de Fatmagul Ketenci,
una joven humilde y trabajadora, que vive en un pueblo costero y sueña más menos a con casarse con su novio, Mustafa. Sin embargo, su vida da un giro trágico cuando es violada por 4 hombres, mientras regresa a casa después copyright S de una fiesta de compromiso. Después copyright S de la agresión superíndice 3N, Fatmagul se ve obligada a casarse con Kerim y Grados Lgaz, uno de los violadores, que se arrepiente profundamente de lo que ha hecho para evitar un escándalo y proteger el honor de ambas familias. En este caso, el pasado de Fatmagul es un trauma horrible e imborrable que la persigue constantemente, impidiendo copyright dándole seguir adelante con su vida y disfrutar de la felicidad. A lo largo de la serie, Fatmagul lucha por reconstruir su vida destrozada y superar el dolor, la humillación superíndice 3N y el miedo que la invaden constantemente. Y aunque finalmente encuentra el amor y la felicidad con Kerim, que se convierte en su mayor apoyo y la ayuda a sanar sus heridas, nunca puede olvidar por completo lo que le ha sucedido, las cicatrices de su pasado siempre permanecerán en su corazón superíndice 3N. Fatmagulun su párrafo UNE, es un ejemplo desgarrador de CEU superíndice 3mo. El pasado puede marcar nuestra vida para siempre, dejándonos cicatrices profundas que nunca se curan por completo. Sin embargo, también copyright N nos muestra que es posible encontrar la esperanza y la curación superíndice 3N, incluso después copyright S de haber vivido experiencias terribles, que el amor, el perdón superíndice 3N y la justicia pueden ser los pilares sobre los que reconstruir una vida después copyright S de la tragedia. Volviendo a la pregunta inicial que ha desatado este torbellino de emociones, ¿ande furiosa? ¿Kerem atrapado en el recuerdo de Serenei? La verdad es que solo ellos lo saben con certeza. Y sinceramente es algo que pertenece a su esfera privada y que deberíamos respetar. Pero independientemente de lo que suceda en la vida real, lo importante es recordar que las series turcas son, ante todo, una forma de entretenimiento, una búsqueda de escape de la realidad que nos permite sumergirnos en un mundo de fantasía, pasión superíndice 3N y drama. Y como tal debemos disfrutarla sin dejarnos llevar demasiado por los rumores y las especulaciones, sin confundir la ficción superíndice 3N con la realidad. En definitiva, el tema del amor pasado que regresa para atormentar el presente es un recurso narrativo muy utilizado y muy efectivo en las series turcas. Ya sea en forma de un examante que vuelve a aparecer para sembrar la discordia, de un trauma infantil que nos persigue como un fantasma, o de un error del pasado que nos impide avanzar y ser felices, este elemento aún más menos de drama, tensión superíndice 3N y complejidad a las historias, creando un CEU superíndice 3 de emociones que nos mantiene enganchados a la pantalla. Y como hemos visto a través copyright S de los ejemplos analizados, puede dar lugar a tramas muy interesantes, personajes memorables y reflexiones profundas sobre la condición superíndice 3N humana. Hemos analizado algunas series que exploran este tema desde diferentes perspectivas, mostrando que el pasado puede influir en nuestras vidas de muchas maneras, tanto positivas como negativas. Y aunque a veces puede ser una carga pesada de llevar, también copyright N puede ser una fuente de aprendizaje, de crecimiento personal y de fortaleza. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado preparándolo. Recuerden que el objetivo no era juzgar a nadie, ni alimentar copyright micas innecesarias, sino analizar un tema recurrente en las series turcas, desde una perspectiva narrativa y psicólogo superíndice 3 jica, y reflexionar sobre la complejidad de las emociones humanas, que a menudo son contradictorias, irracionales y difíciles de entender. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. ¿Qué copyright opinan ustedes? ¿Creen que Kerem Aun piensa en Serenei? ¿Conocen otras series turcas que exploren este tema del amor pasado de manera interesante y original? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y generar debates constructivos. Y por supuesto, no se olviden de darle like al vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos turcoadictos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita de notificaciones para no perderse ni un solo vídeo. Nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Hasta la Superíndice 3 amantes de las telenovelas turcas. Que tengan una semana llena de amor y de buenas series.